Muy buenos días, hoy estamos en el Templo del Cielo. La entrada nos costó 34 yuanes a cada uno y tiene 3 distintos puntos para ver adentro. Que bastante bien el precio. La parada para venir en metro es Línea 8 y la parada Tianqiao. O sea que el metro Beijing está completamente conectado, vayan donde vayan. Pueden usar el Apple Maps o Baidu o cualquier otra. Acuérdense que Google Maps no funciona para el transporte público, pero de todas formas está súper conectado Beijing, o sea que no hay ningún problema para moverse en la ciudad. ¡Hay un montón de gente! Acá entramos al hall de las plegarias por las cosechas. Hoy es un día muy especial porque ¡Probamos chino! es nuestro último día en China, último día también en Beijing. Mañana vamos para Hong Kong antes de la gran noticia de que nos vamos a vivir a Indonesia. Vamos a hacer base por un tiempo, va a vivir es una palabra muy larga, pero Y temporalmente. vamos a hacer base en Indonesia mientras seguimos editando y creando contenido para ustedes y mucho más que se viene, pues se viene muchísimo. Pero bueno, por el momento es nuestro último día en la China, después de casi que 2 meses. Sí. Así que bueno, un día muy emotivo. Paula estuvo llorando. Y estate atento que se viene el ebook de China para que planees tu viaje con toda la información que necesitas. Así que bueno, vamos a disfrutar todo lo que queda con este templo increíble que tenemos acá. Miren ya cómo se ve, ¿eh? Miren lo que es eso. Qué preciosura. ¡Fua! Mirá que imponente, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! Miren lo que es eso. ¡Wow! Es realmente muy imponente. O sea, de todos los templos que vimos, creo que es uno de los más imponentes. O sea, miren lo que es esto. O sea, miren toda la gente. Todo esto es gente. Ahora sí estamos frente al templo de las oraciones por las buenas cosechas. Se erigió entre el 1406 y 1420 por el emperador Zhonghe durante la dinastía Ming. Este templo era donde el emperador venía a orar justamente por las buenas cosechas para el pueblo. Lo que vemos allá son 3 diferentes niveles que hoy en día son todas de color azul, pero eso fue una reforma que se hizo a posterior. En realidad en el pasado tenían 3 diferentes colores. Originalmente el primer nivel era celeste, por lo celestial y por el cielo. El segundo era amarillo por el emperador y su conexión con la tierra, pero era el que estaba más cerca del cielo porque los emperadores, como habíamos contado, eran hijos del cielo. Y el tercer nivel era color verde para enfatizar lo natural y el pueblo. En el 1752, bajo la dinastía Qing, o sea, luego de la Ming, el emperador del momento lo unificó, Qianlong, el emperador Qianlong, todo a color celeste o azul para enfatizar un cielo único y la fuerza y el poder del cielo. Ahora mismo, mientras caminamos a las escaleras, en cada una de las escaleras centrales estaban estos tallados que representan entre dinastía Ming y Qing la tecnología y los grabados, por eso están protegidos como si fuese por separado especialmente. Todos los dibujos que vemos en realidad son entallados de nubes, dragones y diferentes significados de rituales y espirituales. Estos hacían como si fuese una conexión entre lo que era el cielo y este templo. Vamos yendo para acá las escaleras y el valor que tenían es muy importante, ya que se llamaban Golden Bricks y se fabricaban en Suzhou. Desde el 98 esto es patrimonio de la humanidad, pero estos ladrillos ya eran tesoros hace rato. ¿Por qué se le llaman Golden Bricks? Porque el costo que tenía era muy similar al del oro, era tan costoso como el oro. Era un proceso especial que se hacía en el que terminaban teniendo un color muy similar al dorado, pero no estaban hechos literalmente con oro, sino que el proceso que les llevaba a realizarlos era casi tan caro como hacerlos con oro. Bueno, ahora les voy a contar algo increíble sobre este templo. No es cualquier templo, este templo de 38 metros de altura está hecho completamente en madera y es el único templo de China hecho en madera sin un solo clavo. Y está sostenido por 28 pilares que van como en 3 anillos y están divididos por 12 y 4. Y ahí vemos uno de los tipos de pilares que están allá. Y acá vemos el otro, vengan conmigo. Aquellos rojos. Si los pueden apreciar, estos pilares van a representar las
4 estaciones del año, los 12 meses y los 12 horas del día. Obviamente todo tiene una razón por detrás. Al haberse hecho sin clavos, esto le da extra resistencia y flexibilidad ante terremotos o movimientos sísmicos. Esto ayuda a destacar la ingeniería y las técnicas que usaban entre la dinastía Ming y Qing. No quiero olvidarme de decir que en el 98 esto también fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El templo está completamente rodeado de dibujos de aves fénix y de dragones, que son los símbolos imperiales y de poder más importantes. Como este era un templo en donde solo el emperador, hijo del cielo, venía a pedir por las cosechas del año para el pueblo, vemos cómo todos los costados y distintas partes, incluso los marcos de las ventanas, están rodeados de dragones, que son el símbolo imperial más importante. El emperador también era conocido, llamado como dragón, ¿ven? Miren todos los detalles que tenemos por acá. Y no te olvides que encontrás hoteles, transporte, las mejores apps, cómo llegar a cada destino y los presupuestos en Islander Stories Plus, nuestra membresía en YouTube. Bueno, ahora estamos en la bóveda del cielo. Se construyó casi más de un siglo después de lo que fue la sala por las plegarias de las buenas cosechas. El emperador Zhongle en 1420 construye e inaugura lo que es todo este complejo, pero lo que es la bóveda recién se hace en el 1530, una vez que los rituales de invierno habían sido más desarrollados y se usaba para guardar las tablillas celestiales que se usaban en los rituales en el altar circular. Ambas construcciones fueron durante la dinastía Ming, pero uno fue el emperador Zhongle y el otro Hingli. Hingli fue el que siguió y agregó esta parte en la construcción. Al igual que la sala de la oración por las buenas cosechas, la bóveda del cielo también se construyó sin usar ni una sola viga transversal, sin tornillos ni nada de hierro, completamente con encajes y madera. Esto de nuevo destacaba la fuerza arquitectónica y la sabiduría de los artesanos de la dinastía Qing. Ahí va, ahora sí, llegamos al altar circular. Wow. Es como estar llegando al cielo, ¿viste? Miren qué belleza lo que es, che. Bueno, ahora mismo estamos en el altar circular. Este altar se construyó en 1530 por el emperador Jiajing y después fue reconstruido en 1749 por Qianlong. Primero en la dinastía Ming, segundo en la dinastía Qing. Este altar está construido por 3 círculos concéntricos, uno más pequeño que el anterior, todos de mármol blanco. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué es lo que se hacía acá? Bueno, el emperador, hijo del cielo, cada solsticio de invierno venía acá a hacer ofrendas y ceremonias para el cielo con el objetivo de que si estas ceremonias se realizaban correctamente iban a traer buenas cosechas y paz entre el cielo y la tierra. Pero si se hacían incorrectamente iban a traer guerras y sequías. Ahora, es importante notar que está completamente en el abierto. ¿Por qué? Para demostrar la pureza y la conexión abierta con el cielo. Cada parte de este altar está cargado de simbolismo numérico y cosmológico. Cada una de las etapas de este altar tiene un significado: el cielo, el hombre y la tierra, todas de mármol blanco. Además, cada una de las escaleras y barandillas están construidas con múltiplos del número 9, que es el número divino en la numerología china. Además, en el centro, perfectamente centro de este altar, está el corazón del cielo. Esta losa circular que está en el medio, donde el emperador rezaba, tiene una acústica perfecta. ¿Por qué? Por ser un círculo y por las paredes concéntricas y por el mármol pulido, todos los sonidos dice que se amplifican, rebotan en las paredes por ser un círculo concéntrico perfecto y al volver generan como un doble eco. Vamos a ver si aplaudiendo lo escuchamos. Para eso tenemos que hacer primero la fila. Sí, vuelve, es verdad, es verdad, vuelve, lo escuchás volver, rebota, es increíble. Yo pensé que estaba quedando como un salame, pero no, o sea, te juro que vuelve, sentís como que hacelo
Hacelo ahora por reírte. Juro por Dios que hasta me vibró la pulsera. Es increíble. Anda a aplaudir, es increíble. ¿Viste? ¿Viste? Y eso que ni siquiera te agachaste. Pero no sé. Afuera acá no se escucha. No nos escucha, solo se escucha. Adentro, o sea, como estás parado arriba. ¿Viste? Y vos mirá de quién te reías. Se escucha, es increíble. Y si se agachan hasta la piedra y aplauden, hasta te rebotan las manos. Sentí que me rebotaban hasta la pulsera. Literal, confirmo. Bien, ahí está. Confirma, porque si no confirma no me cree, por fiada. Algo que me parece increíble es cuántos dibujitos cuando uno llega al cielo, ¿no? Que están las nubes y la... Es muy parecido a como es acá por afuera. Si te pones a pensar, sobre todo Dragon Ball, todas esas cosas, o sea, tiene literalmente como si fuese una puerta al cielo. Uno entra por allá, que parece como que llega al cielo, sube, se encuentra con todo el medio del altar. Acá está el centro perfecto de sonido donde rezaba el emperador. Ahora todos aplauden. Ahora aplauden todos, ¿viste? Ahora todos aplauden. He hecho creyentes. Va a aplaudir también seguramente. Si aplaude soy un creador de religiones. Ahora todos aplauden. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hola. Hola. Eco. Ay, no me creían, pensaban que estaba loco. Bueno, gente, hasta acá llega nuestro capítulo de Beijing y nuestro capítulo en China. Las dos al mismo tiempo. Así que espero hayan disfrutado toda esta serie, todos estos últimos capítulos. Suscríbanse si todavía no lo hicieron. Pongan la campanita, así ven nuestros próximos en Indonesia. Y no se olviden de poner un like, que nos ayuda un montón. Muchas gracias por mirar, espero les haya gustado. No se olviden de dejarnos un comentario, así charlamos y nos van diciendo qué les hubiese gustado ver o qué es lo que les gustó más. Y bueno, de vuelta, gracias por mirar. Vamos a la próxima aventura.